El silbido áspero del viento contra las gradas vacías era la única melodía que acompañaba a Mateo en el campo de entrenamiento. Una banda sonora familiar para su soledad autoimpuesta. Con apenas 17 años, ya cargaba con la etiqueta de indisciplinado y problemático en el equipo juvenil de la ciudad. Llegaba tarde a los entrenamientos, se saltaba los ejercicios de estiramiento con una desidia irritante y respondía a las reprimendas del entrenador con un sarcasmo que le valía miradas de desaprobación y más flexiones como castigo. En la superficie era el adolescente rebelde, el talento desaprovechado, pero la superficie, como siempre, ocultaba una profundidad insospechada. Cuando el sol se ponía y los demás jugadores se dirigían a casa, Mateo no iba con ellos. Se escabullía hacia un campo de tierra olvidado en las afueras de la ciudad, un remanso de hierba crecida y porterías oxidadas. Allí, bajo la luz mortecina de los faros de la calle, su verdadera dedicación se manifestaba. Corría sin descanso, regateaba conos imaginarios con una agilidad sorprendente y lanzaba tiros a la portería con una potencia y precisión que desmentían su aparente falta de esfuerzo en los entrenamientos oficiales. Sus botas, un par viejo y desgastado que apenas se mantenía unido con cinta adhesiva, eran un testimonio mudo de incontables horas de práctica solitaria. Cada costura descosida, cada arañazo en el cuero, contaba una historia de disciplina oculta. Su habitación, lejos de ser el caos adolescente que se esperaría, era un santuario. Las paredes estaban cubiertas con recortes de periódicos de viejos partidos de fútbol, con anotaciones meticulosas sobre formaciones tácticas, movimientos de jugadores legendarios y análisis detallados de cada jugada. Dormía con una pelota de fútbol a sus pies, como si temiera que el sueño pudiera robarle un segundo de su pasión. Un jueves por la tarde, el entrenamiento fue particularmente brutal. El entrenador, un hombre irascible y exigente llamado Martín, había decidido que la falta de concentración del equipo merecía un castigo colectivo. 10 vueltas más al campo y quiero ver sudor, no excusas, bramó su voz ronca. Los jugadores, ya exhaustos, comenzaron a arrastrar los pies. Un compañero de equipo más joven y débil, un chico llamado Rafa, se desplomó a mitad de la quinta vuelta, su rostro pálido y sus piernas temblorosas. Los demás pasaron por su lado, murmurando palabras de aliento, pero ninguno se detuvo. Estaban demasiado concentrados en su propio sufrimiento, en terminar el castigo. Mateo, que corría con una facilidad engañosa, vio a Rafa. Sus ojos, a menudo sombríos, mostraron un destello de preocupación, a pesar de su reputación de no importarle nada. El recuerdo de una ayuda similar que él mismo había necesitado alguna vez parpadeó en su mente. Sin una palabra, disminuyó su ritmo y, discretamente, se acercó a Rafa. Con una mano firme, lo levantó del suelo y lo apoyó suavemente. «Vamos, aguanta», murmuró, su voz sorprendentemente suave. Lo ayudó a terminar las vueltas, sin llamar la atención, arrastrando a Rafa a su lado mientras el resto del equipo jadeaba. Al finalizar, Mateo le ofreció su botella de agua, sin importarle que se quedara sin nada para sí mismo. Era un pequeño gesto, casi imperceptible para la mayoría, pero un salvar al gato que revelaba la fibra moral que yacía bajo su fachada de dureza. Marcos, otro compañero de equipo, lo vio todo, un pequeño gesto que no olvidaría. La aparente rebeldía de Mateo no era su estado natural. Se insinuaba que no siempre había sido así. A veces, en momentos de distracción, su mirada se perdía en el horizonte y una imagen fugaz parpadeaba en su mente. Un chico mayor, con una sonrisa amplia y un balón de fútbol en sus pies, en el mismo campo de tierra donde Mateo entrenaba en secreto. Era su hermano Alex, un prodigio del fútbol juvenil cuya carrera prometía ser brillante hasta que un trágico accidente, un coche que no lo vio cruzar la calle, le arrebató no solo su futuro en el deporte, sino la chispa de su vida. La cicatriz en el alma de Mateo era profunda. Desde entonces, el fútbol se había convertido en su refugio y su carga, una promesa silenciosa de honrar el legado de Alex, aunque el dolor lo disfrazara de ira y desafío. Nadie en el equipo,
Ni siquiera el entrenador Martín conocía esta parte de Mateo. No sabían que, en las sombras, había un legendario explorador de talentos, el ojeador fantasma, Elías Mendoza, que había estado siguiendo los partidos de Mateo desde las gradas más alejadas durante años. Elías era una leyenda, un hombre que tenía un ojo clínico para el talento puro, más allá de la disciplina o las estadísticas. Era conocido por su discreción y por aparecer y desaparecer como una sombra. Mateo nunca había hecho contacto directo con él, pero había sentido su presencia ocasional, una extraña sensación de ser observado. Elías sabía sobre Alex, conocía la historia familiar y, en silencio, había estado esperando el momento adecuado para intervenir, el momento en que la verdadera chispa de Mateo se encendiera y superara su propio dolor. El aire en el vestuario de los halcones de la ciudad olía a sudor, linimento y una ansiedad creciente. La final del campeonato juvenil se cernía sobre ellos como una tormenta. Era el partido más importante de la temporada, la culminación de meses de entrenamientos extenuantes y sacrificios personales. No solo estaba en juego el trofeo local, sino también la oportunidad de ser vistos. En las gradas se rumoreaba: estarían presentes ojeadores de los clubes profesionales más importantes del país, buscando la próxima estrella. Para muchos de los jóvenes, este era el día que definiría sus sueños. El entrenador Martín, su rostro más severo de lo habitual, caminaba de un lado a otro frente a los casilleros, sus pasos resonando en el tenso silencio. Había estado observando a Mateo, su actitud y sus problemas de disciplina durante semanas. Para Martín, el fútbol era una disciplina, una ciencia exacta de obediencia y trabajo en equipo. La individualidad de Mateo, su aparente desafío a la autoridad, era una afrenta personal. No veía el dolor oculto, solo la rebeldía superficial. De repente, Martín se detuvo, su mirada fija en Mateo, que estaba sentado en su casillero, atándose los cordones de sus gastadas botas con una lentitud exasperante. El entrenador lo había notado, esa falta de entusiasmo que a sus ojos era una señal de desinterés. «Atención, equipo». La voz de Martín cortó el silencio como un cuchillo afilado. «He tomado una decisión crucial para el bien de todos». Un escalofrío recorrió el vestuario. Los ojos de los jugadores se clavaron en él, llenos de anticipación y miedo. El entrenador los miró a todos, uno por uno, antes de posar sus ojos de nuevo en Mateo. «Mateo», dijo, su tono de voz goteando desprecio, «serás sentado en el banquillo por completo para el partido de hoy, no solo por este partido, sino por el resto de la temporada. Tu falta de compromiso, tu actitud inaceptable y, francamente, tu falta de talento han demostrado que no mereces estar en este campo». Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Mateo. El vestuario, antes tenso, se volvió un eco de asombro. Los compañeros de equipo intercambiaron miradas incómodas, algunos con sorpresa, otros con una confirmación tácita de lo que siempre habían sabido sobre Mateo. El entrenador no se detuvo ahí. «Eres una manzana podrida que amenaza con arruinar el espíritu de este equipo. Eres un fracaso sin remedio». La humillación fue pública, brutal y diseñada para quebrar. La humillación golpeó a Mateo profundamente, más de lo que nadie, incluso el entrenador, podría haber imaginado. Su rostro, generalmente impasible, se contrajo apenas perceptiblemente. Sintió una mezcla hirviente de ira y desesperación. La injusticia de las palabras de Martín, que ignoraban sus horas de práctica solitaria, sus sacrificios silenciosos, lo carcomía por dentro. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, pero se negó a mostrar debilidad, a dar al entrenador la satisfacción de verlo roto. Por un momento fugaz, Mateo consideró abandonar el fútbol para siempre, lanzar sus botas contra la pared, salir de ese vestuario y no volver nunca más. El peso de la pérdida de Alex, la promesa que le había hecho de continuar su sueño, parecía una carga insoportable, pero el recuerdo de su hermano, la imagen de Alex sonriendo con el balón en los pies, la risa de su hermano resonando en su mente, lo detuvo. No podía, no se atrevía a traicionar esa promesa silenciosa.
Esta humillación pública, en lugar de romperlo, despertó una rabia contenida, una determinación feroz que había estado latente, esperando ser liberada. Mientras Mateo se preparaba para levantarse e irse, su mirada vacía y perdida, una figura solitaria en la puerta del vestuario se movió en la sombra. Era Lucas, un ojeador de un club de segunda división, menos experimentado que los peces gordos de la liga profesional, pero con un ojo incipiente para el talento. Él había estado observando a Mateo durante varios partidos, viendo más allá de su actitud. Lucas había presenciado la humillación, con una discreción asombrosa. Se acercó a Mateo. «No te vayas aún», murmuró, extendiendo una tarjeta anónima en la palma de su mano. La tarjeta no tenía logo, solo un número de teléfono y una dirección genérica. La nota, escrita a mano con prisa, decía: «Tu talento es demasiado grande para ser desperdiciado por la ceguera de otros. No renuncies, la verdadera oportunidad te espera. Hay alguien que sabe más de lo que crees». Este fue el punto sin retorno. Mateo sintió la tarjeta en su palma, la tinta aún fresca contra su piel. La nota, tan inesperada, tan misteriosa, encendió una pequeña llama de esperanza en la oscuridad de su desesperación. No podía ignorar ese mensaje. No podía ignorar la posibilidad de una última oportunidad. El recuerdo de Alex, la promesa que había hecho, se volvió a manifestar, no como una carga, sino como una fuerza impulsora. El campo, el balón, la promesa, todo lo llamaba de nuevo. Había sido humillado, sí, pero no estaba derrotado. La verdadera batalla, Mateo lo sintió en lo más profundo de su ser, apenas estaba comenzando. El estadio vibraba con la energía contenida de la multitud. Los vítores y los cantos resonaban en el aire, pero para Mateo, sentado en el banquillo, eran solo un murmullo distante. El sol de la tarde se cernía sobre el campo, proyectando largas sombras. El partido final del campeonato juvenil había comenzado, y los halcones de la ciudad jugaban mal. Los pases eran imprecisos, la defensa estaba desorganizada, y la tensión en el campo era palpable. Los jugadores parecían estar ahogados por la presión, y el marcador lo reflejaba. Ya iban perdiendo por 2 goles en el primer tiempo. El entrenador Martín, furioso, se movía por el área técnica como un león enjaulado, sus gritos resonando más allá de la línea de cal. Su rostro estaba rojo, su paciencia agotada. Observaba a sus jugadores con una mezcla de frustración y desesperación. Mientras tanto, en las gradas, un hombre joven con una mirada atenta seguía cada movimiento del balón. Era Lucas, el ojeador junior del club de segunda división que había entregado a Mateo la tarjeta anónima. Había estado observando a Mateo de cerca en partidos anteriores y había visto algo en él que otros pasaban por alto, una visión de juego inigualable, una habilidad excepcional para leer el campo que trascendía la técnica pura. Lucas había presenciado la humillación de Mateo en el vestuario, y la injusticia de la situación le quemaba por dentro. Durante el descanso, mientras el equipo se dirigía al vestuario con la cabeza gacha, Lucas sacó su teléfono. Dudó un momento, pero la urgencia del partido y la evidente injusticia lo impulsaron a actuar. Marcó un número. «Director», dijo en voz baja, asegurándose de no ser escuchado por nadie más que su superior. «Soy Lucas. Estoy en la final juvenil de los halcones de la ciudad. El equipo va perdiendo y el entrenador, Martín, ha dejado en el banquillo a un chico, Mateo, por falta de talento y mala actitud». Hizo una pausa, escuchando la respuesta del otro lado de la línea. «Lo sé, suena ridículo», continuó Lucas, «pero este chico, he estado observándolo. Él no solo tiene un talento físico asombroso, que es evidente si sabes dónde mirar, sino que posee una visión de juego que rara vez se ve en un jugador de su edad. Lee el campo como un veterano. Es capaz de anticipar los movimientos del adversario, de encontrar huecos donde nadie más los ve. Su supuesta mala actitud es una fachada. Lo sé, hay algo más profundo en él, una pasión que no se muestra de la forma convencional. Creo que el entrenador lo ha juzgado mal, muy mal. Este chico es un diamante en bruto. Director, tiene algo que puede cambiar el partido, incluso el destino de un equipo». El único testigo de la llamada de Lucas, el ojeador tipo B,
fue Marcos, el compañero de equipo de Mateo. Él había visto el gesto de Mateo en el entrenamiento, la forma en que lo había ayudado sin esperar nada a cambio. Ahora, al escuchar las palabras de Lucas, una nueva perspectiva se abrió en su mente. Marcos, junto con otros jugadores jóvenes que admiraban el espíritu indomable de Mateo, aunque lo vieran como un inadaptado, comenzaron a cuestionar la decisión del entrenador. Los murmullos se extendieron por el vestuario. Y si Lucas tiene razón, pensaban algunos, y si Mateo realmente tiene algo que aportar, el entrenador Martín, ajeno a la conversación de Lucas, entró al vestuario como un huracán. Estaba lívido, su rostro empapado en sudor y frustración. Esto es una vergüenza para el equipo, una vergüenza para mí, bramó, golpeando una pizarra con su puño. Podía sentir las miradas de los ojeadores profesionales en las gradas, evaluando no solo a sus jugadores, sino también su liderazgo. Consciente de la presencia de figuras importantes y desesperado por la situación del partido, se sintió amenazado por el posible revuelo que la presencia de Mateo en el banquillo, o incluso su sola existencia, podría generar. La humillación de su propio equipo se sumaba al temor de que su autoridad fuera cuestionada. «¿Y tú, Mateo?», gritó, señalando al joven que permanecía inmóvil en su asiento. Su rostro una máscara de calma a pesar de la tormenta interna. «Tu sola presencia aquí es una distracción. Vete a los vestuarios. Ahora no quiero que tu actitud estropee lo que queda de este partido». La arrogancia le impedía ver el valor real de Mateo. Su única preocupación era su propia reputación y el control sobre el equipo. Necesitaba un chivo expiatorio y Mateo era perfecto para ese papel. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una punzada de duda, una conciencia de que tal vez había juzgado mal al joven, lo asaltó fugazmente, la derrota y la presión externa. Sin embargo, silenciaron rápidamente esa pequeña voz de la razón. Martín solo veía a un adolescente rebelde, no al genio del fútbol que tenía delante. Quería evitar que Mateo se destacara de alguna manera, incluso en el banquillo, donde su sola presencia podía ser un recordatorio incómodo de la decisión del entrenador. Mateo se puso de pie en silencio, sus ojos fijos en el entrenador. La ira y el resentimiento burbujeaban en su interior, pero los mantuvo a raya. Era una despedida pública, una humillación final. Dio media vuelta y, con la misma calma engañosa con la que siempre se movía, se dirigió a los vestuarios, el eco de los gritos de Martín a sus espaldas. No sabía lo que le esperaba, pero la tarjeta anónima en su bolsillo se sentía más pesada que nunca, un presagio de algo inminente. El vestuario visitante. Normalmente, un bullicioso crisol de testosterona y estrategia, estaba ahora desierto y silencioso para Mateo. El eco de los vítores ahogados del estadio, mezclado con el rugido ocasional del entrenador Martín, se filtraba a través de las paredes, un recordatorio constante de lo que se estaba perdiendo. La humillación lo carcomía por dentro. Se sentó en un banco de madera, las manos apretadas sobre sus rodillas, sintiendo el peso de la injusticia y la derrota. Era el final de su camino. Lo sentía. Justo entonces, su teléfono vibró en el bolsillo. Un número desconocido. Era el mismo número de la tarjeta anónima que Lucas le había entregado en el vestuario antes del partido. Mateo dudó, pero algo en su interior lo impulsó a contestar. «Mateo, te he estado esperando», dijo una voz grave y tranquila al otro lado de la línea. Una voz que irradiaba autoridad y conocimiento. «Soy Elías Mendoza, para ti, el ojeador fantasma». Mateo se quedó sin aliento. El ojeador fantasma. Una leyenda en el mundo del fútbol. Un hombre cuya reputación de descubrir talentos ocultos era casi mítica. ¿Cómo me has encontrado?», tartamudeó Mateo, el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Te he estado siguiendo, Mateo, durante años», respondió Elías, su voz sorprendentemente cercana, como si estuviera a su lado. «No solo te he visto jugar, he visto tu corazón, tu pasión, y conozco tu historia, Mateo, la de Alex, la promesa que le hiciste».
Sé por qué juegas y por qué te escondes detrás de esa fachada. Las palabras de Elías golpearon a Mateo con la fuerza de un puñetazo, revelando la verdad de su dolor oculto y su verdadera motivación. Elías no solo lo había observado, lo había entendido. Estoy aquí, Mateo, en el estadio, continuó Elías, su voz ahora más apremiante. He visto cómo el entrenador te ha humillado, cómo tu talento ha sido ignorado, pero no he venido a ver el partido. Mateo, he venido a verte a ti, y he venido a darte una oportunidad. Elías hizo una pausa, y Mateo apenas podía respirar. Aquí tienes un contrato profesional. No es un sueño, Mateo, es una realidad. Un contrato con el nombre del club profesional de primera división de los sueños de Mateo. Por ejemplo, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, etc. El club de tus sueños. Pero hay una condición. La voz de Elías se volvió grave y resonante. Si realmente quieres este contrato, si quieres honrar la memoria de tu hermano, tienes que salir al campo ahora mismo. No por el equipo, no por el entrenador, sino por ti mismo, por el legado de Alex. Tienes un minuto, Mateo, un minuto para aparecer en el campo, con este contrato en la mano. Si no sales, no solo perderás esta oportunidad, sino que te condenarás a ti mismo a una vida de arrepentimiento. El campo de fútbol, el lugar de tu humillación, se convierte ahora en el escenario de tu salvación. La sangre se le heló a Mateo, el campo de fútbol, que antes había sido su prisión en el banquillo, el lugar donde su orgullo había sido pisoteado, ahora se alzaba ante él como un coliseo simbólico, el escenario de su salvación. La luz que se filtraba por la pequeña ventana del vestuario parecía iluminar solo el polvo y su propia soledad. Mateo estaba solo, completamente solo en los vestuarios. La presión era inmensa, abrumadora. Sabía que si salía al campo en ese momento, desafiaría la autoridad del entrenador Martín de la manera más pública y descarada posible. Sería expulsado del equipo definitivamente, su nombre arrastrado por el barro de la desobediencia, pero si no lo hacía, perdería la oportunidad de su vida, el sueño que había alimentado en secreto durante años, y, lo que era más importante, fallaría a la memoria de su hermano, a la promesa silenciosa que le había hecho de honrar su pasión por el fútbol. La imagen de Alex, con una sonrisa amplia y radiante en el campo, el balón pegado a sus pies, parpadeó en su mente. Era una visión vívida, casi táctil. Esa imagen, ese recuerdo, lo impulsó con una fuerza que superaba el miedo. El ultimátum de un minuto del ojeador fantasma creó una presión brutal. Cada segundo era crucial. El tiempo se estiraba y se encogía a la vez. Mateo podía escuchar el murmullo de la multitud, que crecía con el inicio de la segunda mitad del partido. El silbato del árbitro, un sonido agudo y penetrante, resonó en la lejanía, anunciando que el tiempo se agotaba. Era ahora, o nunca, el momento de elegir entre la obediencia ciega a una autoridad injusta y la reivindicación de su propio destino, de su propio talento. Con una resolución repentina, Mateo se levantó. Su cuerpo, antes rígido por la tensión, se movió con una nueva ligereza. Salió del vestuario, el contrato invisible en su mano, la mirada fija en la luz que se filtraba por la puerta. El destino de Mateo y el de Industrias Vega estaban a punto de colisionar en el campo de fútbol. El silbato del árbitro, que señalaba el inicio de la segunda mitad, aún resonaba en el aire cuando Mateo irrumpió en el campo. Una figura solitaria que cortaba el césped con una determinación implacable. El público, que acababa de asentarse para la segunda mitad, los jugadores en el campo y el entrenador Martín en el banquillo, se quedaron boquiabiertos. Un murmullo de incredulidad se extendió por las gradas, convirtiéndose rápidamente en un rugido de sorpresa. ¿Qué hacía Mateo en el campo? Antes de que el entrenador Martín pudiera reaccionar, antes de que pudiera articular el primer grito de furia, una figura se levantó en la tribuna principal. Era Elías Mendoza, el ojeador fantasma, cuya presencia en un partido juvenil era casi tan mítica como su reputación. Con una señal autoritaria de su mano, una orden silenciosa, pero inconfundible, hizo un gesto hacia Mateo. Era la señal que Mateo debía recibir.
la señal que indicaba que su tiempo se había agotado y que su destino lo esperaba. Elías, con una calma que contrastaba con el caos repentino en el campo, comenzó a caminar hacia el césped, un documento doblado en su mano. El árbitro, desconcertado por la interrupción inesperada, se vio obligado a detener el partido brevemente, el balón inmóvil en el centro del campo. Elías se acercó a Mateo con pasos firmes. El contrato profesional, claramente visible ahora, la multitud, al principio confundida, comenzó a comprender. Los murmullos se hicieron más fuertes, llenos de asombro y especulación. El entrenador Martín estaba lívido, su rostro una mezcla de furia y desconcierto, su autoridad socavada de la manera más pública. Por un momento, el silencio en el campo fue absoluto. Mateo y Elías se detuvieron frente a frente. Elías extendió el contrato. Mateo lo tomó, sus ojos fijos en el documento. Cada palabra, cada cláusula, bailando ante su vista, era un sueño hecho realidad, materializado en papel. La incredulidad se extendió entre los presentes. Los jugadores del equipo de Mateo, sus ojos muy abiertos, se miraban entre sí. Los jugadores rivales se quedaron paralizados. El entrenador Martín, recuperándose de su asombro inicial, intentó detener la situación. «Mateo, vuelve al banquillo. Esto es una farsa. No puedes hacer esto», gritó, su voz ronca y llena de impotencia, pero sus palabras se perdieron en el ambiente. La atención de todos estaba en Mateo y el ojeador fantasma. Mateo, con una determinación asombrosa, sin dudarlo ni un segundo, firmó el contrato. Su firma fue una declaración, un acto de reivindicación. Luego, con el documento aún en su mano, se dirigió al árbitro. «Con permiso, señor», dijo Mateo, su voz sorprendentemente clara y firme. «He venido a jugar. Con este contrato, soy un jugador profesional. ¿Puedo entrar al campo?» El árbitro, abrumado por la situación sin precedentes, miró a Elías, quien asintió con una leve sonrisa, con una mezcla de asombro y admiración. El árbitro hizo un gesto afirmativo, antes de que Mateo volviera a su posición. Elías, con una sonrisa enigmática, le entregó un brazalete de capitán. No era el brazalete del equipo juvenil, era el brazalete de capitán del equipo profesional, un gesto simbólico de la fe que se había depositado en él. Mateo se puso el brazalete, sintiendo el peso de la responsabilidad, y entró al campo. El público, que solo unos minutos antes había estado abucheando la actuación de su equipo, estalló en vítores atronadores. La atmósfera en el estadio cambió radicalmente. Una ola de energía y euforia barrió las gradas. El equipo de Mateo, inspirado por su regreso milagroso y por la validación de su talento, jugó con una energía renovada. El entrenador Martín, al principio furioso y petrificado, ahora miraba el partido, y el juego de Mateo lo dejó boquiabierto. Mateo se movía por el campo con una gracia felina, como si el balón fuera una extensión de su propio cuerpo. Realizó pases imposibles, filtrando el balón entre la defensa rival con una precisión milimétrica. Marcó goles espectaculares, sus tiros potentes y colocados, dejando al portero rival sin opciones. Pero lo más importante, lideró a su equipo. Su voz, antes reservada, ahora dirigía a sus compañeros, los animaba, los inspiraba. El juego de los halcones de la ciudad se transformó. De estar perdiendo por 2 goles, no solo remontaron el marcador, sino que jugaron con una maestría que no se les había visto en toda la temporada. La incredulidad del público se convirtió en asombro y luego en euforia desbordante. Al final del partido, el marcador mostraba una victoria improbable para los halcones de la ciudad. El campo, el coliseo que había presenciado la humillación de Mateo, ahora era el escenario de su triunfo. Era su reivindicación, su momento de gloria, no solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez habían dudado de él. Elías Mendoza sonreía desde la tribuna, sabiendo que había encontrado no solo a un jugador, sino a una leyenda en ciernes. La euforia de la victoria se extendió por el estadio como una ola, pero en el vestuario de los halcones de la ciudad, la atmósfera era diferente. El triunfo, más que una celebración,
era un espejo que reflejaba la verdad y la justicia. El entrenador Martín, de pie en el centro del vestuario, su rostro pálido y sus hombros caídos, era la encarnación de la derrota. La humillación pública, la innegable exhibición de talento de Mateo y la presencia de Elías Mendoza, el legendario ojeador fantasma, habían sellado su destino. En cuestión de horas, la noticia de su trato a Mateo, sumada a la victoria milagrosa, corrió como la pólvora por los medios deportivos locales. Las llamadas de la junta directiva no se hicieron esperar. La noche siguiente se anunció discretamente su renuncia por motivos personales. Una salida silenciosa que no podía ocultar la realidad. Su reputación como un tirano de poca visión estaba hecha añicos, su carrera terminada. Los compañeros de equipo, que antes se habían burlado de Mateo o lo habían ignorado, se acercaron a él con miradas de vergüenza y respeto. Sus disculpas fueron torpes, algunas apenas audibles, pero Mateo las aceptó con una dignidad que solo la experiencia de la injusticia podía otorgar. Marcos, el joven compañero que lo había apoyado discretamente, se acercó con los ojos brillantes. Lo sabía. Mateo, dijo, su voz llena de admiración. Sabía que tenías algo especial. Siempre lo supe. Los que lo apoyaron lo celebraron, no solo por la victoria, sino por la reivindicación de la verdad. En cuanto a Lucas, el ojeador junior, su acto de fe en Mateo tuvo su recompensa. El director deportivo de su club, impresionado por su visión y su instinto, lo ascendió a un puesto de mayor responsabilidad. Lucas se había arriesgado, había visto más allá de las apariencias, y su perspicacia había sido validada. Con su contrato profesional en mano, Mateo comenzó su carrera en el equipo de sus sueños. No era solo un documento, era un reconocimiento de su valor, un camino hacia la realización de sus ambiciones y, lo más importante, un nuevo comienzo. El club lo recibió con los brazos abiertos, consciente de su historia y de su potencial. Los entrenamientos eran intensos, la presión inmensa, pero Mateo ya no se escondía. Canalizaba su energía en el campo. Cada pase, cada regate, una expresión de su pasión. Días después, Mateo y Elías Mendoza, el ojeador fantasma, tuvieron una conversación tranquila en la intimidad del despacho de Elías, lejos del bullicio del estadio y las cámaras. Elías, un hombre de pocas palabras, pero de profunda sabiduría, observó a Mateo con una mirada que parecía ver a través de su alma. ¿Por qué yo, Elías?, preguntó Mateo, la pregunta que lo había atormentado durante años. ¿Por qué me seguiste? ¿Cómo sabías? Elías sonrió levemente. Vi el dolor en tus ojos, Mateo, y la pasión. Vi cómo escondías tu verdadero yo detrás de esa fachada de rebeldía, pero también vi el brillo de Alex en ti. Yo conocí a tu hermano, él era un talento excepcional, y su pérdida fue una tragedia para el fútbol. Sabía que su espíritu vivía en ti. Se inclinó hacia adelante. Vi cómo entrenabas en secreto, cómo analizabas los partidos. La disciplina, Mateo, no viene de la obediencia ciega o del castigo. Viene de la pasión, del amor por lo que haces. Tú no eras indisciplinado, estabas dolido y frustrado. Necesitabas el espacio para ser tú mismo, para canalizar esa energía en algo positivo. Y sabía que, cuando llegara el momento, brillarías. Mateo bajó la mirada. Después de lo de Alex, me sentí tan perdido. El fútbol era lo único que nos unía. Quería seguir su sueño, pero el dolor me consumía. Esa actitud era mi forma de protegerme, de mantener a la gente a distancia. Le habló a Elías sobre el accidente, sobre la promesa silenciosa que le había hecho a su hermano de no rendirse nunca, de alcanzar la grandeza que a Alex se le había negado. Elías asintió. Su comprensión profunda, y lo has hecho, Mateo, has honrado su memoria de la mejor manera posible. Has convertido tu dolor en fuerza. Esta nueva calma no es solo una tregua. Mateo, es el comienzo de una nueva etapa, una donde no tienes que esconderte, una donde tu talento y tu corazón pueden finalmente volar libres. La conversación, breve pero cargada de significado,
selló la conexión entre el mentor y su prodigio. Un vínculo forjado no solo por el fútbol, sino por la comprensión mutua de la pérdida y la redención. La nueva calma no era una ausencia de desafíos, sino una paz interior que le permitía a Mateo enfrentar el futuro con una confianza y un propósito renovados. El rugido de la multitud en el estadio metropolitano no era solo un sonido, era una sinfonía, una oleada de adoración que se elevaba hacia el cielo nocturno. En el centro de esa sinfonía, bailando con el balón como una extensión de su propia alma, estaba Mateo. Ya no era el adolescente indisciplinado, era una superestrella del fútbol, el capitán indiscutible de su equipo y un icono en la liga. Su nombre se coreaba desde las gradas, y su camiseta con el número 10 era un símbolo de esperanza y resiliencia para millones. Había superado por completo sus problemas de actitud. Esa energía que una vez se manifestó como rebeldía, ahora se canalizaba en cada jugada magistral, en cada sprint incansable. Su estilo de juego era inconfundible, una visión de campo que pocos poseían, una habilidad para anticipar movimientos que parecía casi telepática, y un liderazgo tranquilo pero inspirador que elevaba el juego de sus compañeros. No era el capitán que gritaba, sino el que guiaba con el ejemplo, el que levantaba a su equipo con un pase brillante o un gol en el momento justo. Su madurez en el campo era un reflejo de la serenidad que había encontrado en su vida personal. Pero la grandeza de Mateo no se limitaba a los títulos o los goles. Fiel a la promesa que le había hecho a Elías Mendoza y al legado de su hermano Alex, Mateo había decidido devolver al mundo lo que el fútbol le había dado. Había fundado la Academia Alex, un centro de formación de fútbol para jóvenes difíciles o problemáticos, niños que, como él en el pasado, se escondían detrás de una fachada de rebeldía o que se sentían invisibles. La academia no solo se enfocaba en la técnica y la táctica, sino también en el carácter y la pasión. Los entrenadores de su academia, cuidadosamente seleccionados por Mateo y Elías, no solo buscaban el talento físico, sino también el corazón y el alma de los jóvenes. Enseñaban disciplina no a través del castigo, sino a través del amor incondicional por el juego, el compañerismo y el respeto mutuo. La academia se había convertido en un santuario para estos jóvenes, un lugar donde podían canalizar su frustración y su energía en algo positivo, donde aprendían que su diferencia no era un defecto, sino una fortaleza. Mateo visitaba la academia regularmente, no como una figura distante, sino como un mentor cercano. Compartía su historia, sus luchas y sus triunfos, inspirándolos a creer en sí mismos, a encontrar su propia voz en el campo y en la vida. La historia termina con Mateo, ahora un hombre maduro y sereno, mirando hacia el campo de su academia. El sol de la tarde bañaba a los jóvenes jugadores mientras se entrenaban con una pasión contagiosa. Ve a un joven, de unos 14 años, con una actitud similar a la que él tenía, el ceño fruncido, una aparente furia en cada patada. Pero con una técnica impecable, el chico patea un balón con una fuerza sorprendente, y el esférico se eleva en una parábola perfecta antes de anidarse en la red. Mateo sonríe, una sonrisa genuina y satisfecha. Sabe que su legado es más grande que cualquier trofeo, que el impacto que ha tenido en esas vidas es su verdadera victoria. Se acerca al joven. «Bien hecho», dice Mateo, su voz tranquila y alentadora. El chico levanta la vista, sus ojos brillantes, con una chispa de sorpresa y admiración. Mateo le da una palmada en el hombro, la misma palmada que Elías Mendoza le había dado a él hace años. El joven mira el balón, luego a Mateo, una comprensión tácita creciendo en su rostro. La pasión y el potencial en sus ojos eran un reflejo de la propia juventud de Mateo. Era la imagen final, una perfecta cápsula del tiempo. El ciclo se había completado. El espíritu de Alex, el ojeador fantasma, y la propia fuerza de Mateo se habían entrelazado para crear un futuro brillante, no solo para las próximas estrellas del fútbol, sino para las almas perdidas que ahora encontraban su camino y su propósito. Si esta historia removió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos
y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda? Por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale, me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.